pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi fe y devoción, mi esperanza siempre estará en ti, oh Dios. Todo lo que anhelo hoy está en ti. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Mi corazón pertenece a ti, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo. Y tú, levante sus manos. Tú llenas cada rincón en mi ser. Eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo, sacias mi corazón, como el hijo va a encontrarse con los brazos de su padre. Cristo, hoy vengo a ti, mi Señor. Mientras suenan los instrumentos, encuentran sus ojos y pensar en aquel que es la fuente de toda vida, aquel que es digno de nuestra alabanza. Tú eres la fuente de vida, el gozo de mi salvación. Vengo a ti, tú eres mi fuente de vida. Vengo a ti, oh Jesús, eres mi pasión, como lluvia al desierto y como agua al sediento. Cristo,
ese coro de esta canción. Como lluvia al desierto y como agua al sediento, Cristo, sacias mi corazón. Como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre, Cristo. Hoy vengo a ti una vez más, como lluvia al desierto. Oh Cristo, tú sacias mi corazón. Como el Hijo va a encontrarse con los brazos de su Padre, Cristo. Hoy vengo a ti, mi Señor. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Digámoslo juntos. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viví, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final se llegó, y a la muerte fue porque me amó. Dígame la iglesia, de tal manera me, que no hay forma. El precio, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi
El tema que hoy quiero desarrollar, aunque ustedes ya estudiaron Primera Pedro, pero quiero compartir esto, es de dispuestos a todo por causa del Señor. Y está en Primera de Pedro 3, del 13 al 22. Por eso quiero dividir este pasaje en dos partes, para que nosotros tengamos una visión de lo que Pedro quería expresarle a estos hermanos y decirles que hay algo importante en la palabra que nos ayuda, la palabra del Señor. Miremos, la primera parte está en Pedro 1, del 13 al 17. Y el título que he puesto es mejor padecer por el bien que por el mal. Dice así la palabra del Señor y la estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar su explicación, una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Sí hay amenazas, sí hay persecución. Pedro no está incentivando a los cristianos al martirio, ni a decir, ay, háganse los mártires. No. Hay pruebas, hay situaciones que nos complican la vida, pero los anima a reflexionar en que la persecución es injusta, pero nuestra causa es noble, es trascendente, es importante. El cristiano debe confrontar el sufrimiento con altruismo, como lo dice el versículo 13 y 14. El cristiano confronta el mal con el bien. Pedro empieza este pasaje haciendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice? ¿Qué dice la pregunta, hermanos? ¿Ah? ¿Quién qué? ¿Quién es aquel que ustedes, viendo hacer el bien, hacen mal? Ese es el primer pensamiento. Es como pensar, o sea, pensemos, ¿cómo es posible que tú ves a una persona que hace el bien y otro esté interesado en hacerle el mal? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? Y entonces él dice, ¿quién les podrá hacer daño a ustedes si ustedes hacen el bien? O sea, debería suceder esto. Cada persona que hace el bien deberían más bien bendecirla, ¿cierto? Y ver las cosas. Pero cuando ustedes ven que esa persona hace el bien y alguien está interesado en hacerles daño, no sé si les ha pasado en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Haces bien las cosas y los envidiosos y los inicuos quieren dañarte. ¿Te pasa eso? ¿Y cómo es posible que quiénes son ellos para hacer eso? O la otra pregunta, podríamos cambiar la pregunta diciendo, ¿quién podrá tocarles a ustedes en su relación con Dios? ¿Quién va a tocar tu relación con Dios? Que esa es la cosa que a veces confrontamos y es lo que les estoy diciendo. Cuando enfrentamos algo difícil, algo que nos duele, mi relación con Dios se va a perder. Ya no quiero ser cristiano. ¿Cómo es eso? Dice en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros,
¿Qué significa eso? Que yo tengo una confianza en Dios. Esta pregunta que hace Pedro es una pregunta que nos desafía a meditar, que aunque la persecución sea injusta, nuestra causa es justa, aunque suframos. Porque nuestro deseo es hacer el bien. Y esto es clave en nuestras vidas, hermanos. Nuestro deseo debe ser hacer el bien. Y a muchos nos pasa que cuando nos dicen algo y nos molesta, queremos ahorcar a esas personas. Quisiéramos darle un golpe, una patada, no sé. Brota esa rabia dentro de nuestro ser, pero Pedro está diciendo, no hagan eso. En capítulo 2, versículo 12, Pedro exhorta a los creyentes a vivir vidas ejemplares en la sociedad para que los adversarios observen las buenas obras de los creyentes y glorifiquen a Dios. Ahora Pedro está diciendo y colocando esa situación de hacer el bien en medio del sufrimiento. Miren, los cristianos a los cuales Pedro les escribió están saliendo de su casa, de su tierra, se han ido a otro lugar, están viviendo cosas difíciles, cosas duras. Siempre que uno es extranjero hay xenofobia, lo tratan a uno mal, le dicen, ¿usted por qué se vino de su país? Váyase a su país. Así le dicen a uno. Dice, ¿usted para qué viene aquí? Este no es su país. Y es complicado. Y ellos vivieron eso. Y por eso Pedro les dice que Dios sabe resguardar al creyente de las causas externas que ocasionan su sufrimiento y permanece junto a esas personas para apoyarles, para que hagan lo bueno. Pedro quiere que esos lectores se den cuenta de que las personas que han decidido hacerles daño son gente inicua, gente que no tiene temor de Dios, que no les importa hacer daño a otros. Y el apóstol no cierra los ojos y dice, no va a haber ataques, hermanos, nunca van a tener problemas, tranquilos, Dios, paren de sufrir, como decía ese cuento antiguo, ¿no? No, Dios no se olvida de sus hijos, pero no quiere decir que no vayamos a pasar por situaciones difíciles y complicadas. No esperemos que porque yo soy hijo del rey o yo soy cristiano, yo soy el hijo del Señor, no me va a pasar nada. Sí te va a pasar algo, pero tu relación con Dios debe permanecer. Como dice el versículo 14, el cristiano sufre por lo que es correcto. Pedro no está descartando el momento de esa persecución, pero dice algo importante, dice que va a ser bendecido. Dice la palabra que utiliza en el griego es makairos, y que significa bienaventurado, bendito, feliz. Dios te va a recompensar porque tu vida es consistente con la palabra. Reiterativamente Pedro está enfatizando que se debe sufrir por la causa correcta, ¿sí? No sufrir por hacer el mal, sino por la causa correcta. Por eso dice él, no hay razón para que tengan temor y ansiedad, para que tengan esa situación de pensar que van a recibir daño. No teman lo que ellos temen, les está diciendo Pedro en realidad. Y esta bienaventuranza se relaciona con la que dijo el Señor: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, en Mateo 5:10. Por eso dice, estad siempre listos para responder, estén siempre listos para dar una explicación, una defensa de su conocimiento de que Cristo es el Señor de tu vida.
Aquí no es una cuestión de religión o de una posición política o religiosa, lo que sea. ¿Quién es el Señor de mi vida? Jesús es mi Señor. Eso es lo que yo tengo que explicarle a la gente. No es mi religión, no es mi posición religiosa, no es porque voy a una iglesia y allá. Ese no es el punto. El punto es cómo defiendo mi fe. Esta palabra que utiliza ahí es apología, apologeta. ¿Cómo me voy? El cristiano debe ser un apologeta, debe ser alguien que sabe presentar la defensa del evangelio. Esto debe ser una condición tanto de la mente como del corazón. La defensa de la fe debe ser inteligente y clara, lo dice Pedro. Tal defensa debe mostrar la esperanza que tenemos. Nosotros los creyentes, a la gente, el pasado, el presente, el futuro, quien sea. ¿Saben? La mente del mundo hoy en día, el mundo en que vivimos, está congestionado totalmente. Tiene una mente impresionante que tenemos que enfrentar y confrontar. ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo nuestra fe o tenemos miedo de decir soy creyente, soy cristiano? ¿Les da miedo? Hay jóvenes que les da miedo decir que son cristianos en la universidad, en el colegio. No quieren. Hicieron una encuesta, unos misioneros en Latinoamérica, y la encuesta la contestaron 2,000 hijos de pastores. ¿Y sabe cuál era la situación común de las respuestas de ellos respecto a la iglesia? Que no quieren la iglesia. ¿Por qué? Si son hijos de pastores. ¿Qué pasó? ¿Los pastores son malos? Es que es posible que haya una situación y tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo y lo que es la iglesia hoy. Esa es una preocupación mía. ¿Qué es lo que somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos reflejando al mundo? Dice Pedro que deberíamos reflejar a la gente la verdad auténtica. Y este doctor que me vino a mirar me dice que esos pastores son, o sea, no quiero decir lo que él dijo, pero me parece tremendo lo que él me decía. ¿Por qué los jóvenes no comparten su fe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Están claros en lo que es la fe? ¿Están claros en entender? Miren, esta semana yo me encontré con un chico, un joven. Bueno, no sé si para algunos ya no será joven, 25 años es joven. ¿Sí? Yo lo vi, yo lo conozco desde que es un bebé. Es una persona cercana a mí. Y hace unos meses dijo, soy gay. Soy gay. Ya no aguanto más, tengo que decir lo que soy. Y para mí fue un choque tenaz. Porque es alguien que yo conozco, que amo, que quiero. Y yo le hablaba y le escribí, pues yo le hablaba, no, le escribí por WhatsApp, a veces por Zoom, porque yo en Panamá, él aquí. Estando aquí pude hablar con él. Yo le escribí una cosa y él no me respondió. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o no estén en desacuerdo, pero esto fue lo que yo le dije. Una persona que está en esta perspectiva de género, en estas ideas de la perspectiva de género, están haciendo unos cambios impresionantes al mundo y cambiando las leyes. Y ellos están yendo de creer en Dios y un momento van a llegar a ser ateos. Eso fue lo que yo le dije. Tú vas a llegar a ser ateo. Y me dijo, no. Él va a la iglesia. Él cree en las cosas de Dios, pero él no cree que Dios esté en contra de lo que él está haciendo. Y yo leo la palabra y yo sé. Porque en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice que el hombre cambió, ¿sí? El uso natural de la mujer y se encendió en su lascivia, hombres con hombres cometiendo
toda clase de extravíos y se encendieron en su lascivia hombres con hombres. Tú miras eso, tú miras una cantidad de pasajes que habla la Biblia. Hoy en día encontramos la Biblia inclusiva, que han cambiado y han puesto otras cosas dentro de la Biblia para decir que es la Biblia inclusiva para que los creyentes crean y tomen la perspectiva de la inclusión, porque hay que incluir a todos. Eso se llama la tolerancia, y esto es lo que el mundo hace hoy en día. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero la posición de la palabra para mí es así. Dios hizo varón y hembra. ¿Sí o no? Y fuera de eso, hay cosas que se están cambiando en el pensamiento porque la gente no sabe cómo responder. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo se llama esto? ¿Un atril? Es redondo, ¿cierto? ¿Cómo así? No es redondo. Esta mesa es cuadrada, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Rectangular, circular. Eso es real, ¿cierto? Cuando uno habla, hermanos, de algo objetivo, es cuando no cabe dentro de las opiniones personales de la gente. Las cosas objetivas no tienen que ver con opiniones o criterios personales o de personas, sino que entran dentro de la realidad. Yo no puedo decir que este es un cuadrado circular. No existe, puedo decirlo, ¿cierto? Pero no es real. Yo puedo decir que esta mesa es un círculo cuadrado. Puedo decir eso, pero no es real. No está dentro de la realidad. Entonces estamos cambiando los conceptos reales por opiniones. Y eso es lo que está haciendo la perspectiva de género. Está poniendo algo que es real, que es sexo masculino, femenino. Dios hizo eso, que no tiene que ver con opiniones, y por eso no se habla de sexo, sino de género, para poder dar una perspectiva, un pensamiento. Es porque a mí me gusta, como decir, a mí me gusta el limón, pero a ti no te gusta el limón. No hay problema porque es una cuestión de gusto, eso es subjetivo, eso se llama el subjetivismo. Cuando tú tomas tu concepto subjetivo de la cosa, porque es tu opinión y nadie te puede decir, ¿por qué no le gusta el limón? Es una cuestión de gusto. Pero cuando las cosas son reales y están dentro de la realidad, no tienen que ser subjetivas, sino. Y por eso los valores cristianos son absolutos y entran dentro de la realidad. Otro ejemplo es lo que pasa con los jóvenes, ¿sí? Que quieren ser todavía adolescentes y no quieren crecer. ¿Saben qué pasa? Hay una brecha que se está ampliando en esta época entre adultos y jóvenes. Porque a nosotros los adultos nos gusta el respeto. Nosotros consideramos el respeto y la lealtad como valores muy importantes. ¿Sí o no? Amén. Pero los jóvenes, para ellos lo importante es la autenticidad. La autenticidad. Por eso les expliqué lo de esto que hicieron con los hijos de pastores. Entonces hay un conflicto. Porque el adulto dice, a mí me respeta. Yo soy su papá, yo soy su mamá, yo soy su abuelo, yo soy no sé qué. Y los jóvenes, yo no quiero eso, porque usted lo que dice no lo hace, no lo cumple. Entonces, él quiere que sus padres, que las personas adultas se comporten auténticamente, no solo con lo que hablan, sino con lo que viven. Por eso hay jóvenes que les disgusta eso. Y más aún, se habla de la tolerancia, que es lo que estamos hablando. ¿Cuán tolerantes nosotros somos
cuando vemos a un chico con tantos tatuajes en el cuerpo. Usted no se me va a hacer tatuaje, ¿no? Y el chico, yo quiero hacerme un tatuaje. ¿Por qué quieres hacer? No, porque está de moda, ¿no? Y es la lucha que hay en las familias cristianas. Algunos dicen, bueno, ¿han visto pastores con tatuajes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué piensan? ¿Está mal o está bien? Yo no tengo tatuajes, bueno, por el momento no me he hecho ninguno, pero yo tengo un profesor de seminario que tiene tatuajes. Una iglesia le regaló un tatuaje. ¿Qué le diría el Señor a esa persona? ¿Lo amaría? ¿Lo ayudaría a entender quién es el Señor? ¿Cómo lo recibiría el Señor a él? Los jóvenes quieren la tolerancia. Ay, pero es que mi padre y mi mamá no me entienden, no me toleran. ¿Ah? Y entonces el papá quiere respeto, pero el hijo quiere tolerancia y quiere que, bueno, todas esas cosas. Y entonces hasta esa lucha, esa pelea. Por eso Pedro dice acá, el cristiano, versículos 16 y 17, el cristiano debe siempre tener una buena conducta. Pedro ve la conducta cristiana como una acción. Tened buena conciencia, mantengan siempre limpia la conciencia. Al momento de aparecer el juicio ante un tribunal romano, los cristianos debían llegar allí con antecedentes limpios e intachables. Ustedes se pueden imaginar a Pablo llegando a Roma, que lo iban a juzgar. Ni aún Festo, ni aún ellos sabían cómo acusarle, porque el hombre no debía estar en la cárcel, pero estaba en la cárcel por culpa de unos inicuos que querían hacerle daño. Pero él pudo presentar la defensa con limpieza. Dice aquí Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro no habla que el sufrimiento es la voluntad de Dios, pero considera el sufrimiento como una posibilidad de mostrar que hay congruencia en tu vida respecto a quién es el Señor, a quien tú honras. Yo quiero preguntarte, ¿hay congruencia? ¿Estás siendo congruente en tu vida? Con tu familia, con tus hijos, tus hermanos, tus padres, con quien sea. ¿Ven en ti de verdad eso de ser creyente? Ellos podrían decir de ti que tú eres un agente de luz, ¿o no? Y ahí está la pregunta. Por eso Pedro hace el segundo elemento aquí en este pasaje, y es el ejemplo de Jesús, versículos 18 al 22. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo
Y Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles y las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Cristo confronta el sufrimiento con su ejemplo. Cristo, siendo justo, padeció injustamente. Y Pedro anima a sus oyentes a considerar la muerte de Cristo como un ejemplo para reaccionar cuando llega el dolor. Hermano, hermana, cuando llegue el dolor, recuerda qué hizo Cristo por ti. Cuando lleguen las cosas terribles y difíciles, cuando tú digas, ay, ya no aguanto más esto, recuerda a Cristo. A todos nos pasa. No quiere decir que no fallemos, todos fallamos, pero recordemos al Señor. Sí, somos vulnerables. No podemos pretender, ay, tan santos que somos. No, pero sí podemos enfrentar el dolor, como dice Pedro. El padecimiento de Cristo tiene un propósito eterno. Tuvo un propósito eterno. Tiene un propósito eterno. Y tendrá un propósito eterno. Jesús padeció por los pecados de la humanidad. Su sufrimiento es sustitutivo por nosotros. Por eso se llama vicario, porque fue afectado por nosotros. Y él pudo ver la muerte y la resurrección de Jesús, y Pedro pudo constatar personalmente la obra de Jesús. Por eso él habló. Antes tuvo miedo de decir, después el Espíritu Santo lo facultó para tener valor y hablar. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo para decir? Pero deja que el Espíritu Santo le dé valor para compartir la verdad. ¿De verdad tienes el Espíritu de Dios en ti? ¿Saben? Cuando leemos esto que dice Pedro, que Jesús fue allá a hablar a esas personas del pasado, o sea, Él fue, mientras estuvo muerto e iba a resucitar, hizo algo también. Esto que Pedro está diciendo es que Jesús, su obra es completa. Ayuda a todos, pasado, presente y futuro, a toda la gente, a toda la humanidad. No es tan fácil estudiar estos pasajes, estas partes del pasaje, pero Jesús fue al Seol, al Hades, a ese lugar intermedio, para hablarle a esta gente que Él hizo una obra, que su victoria es una victoria para todos, y que en medio de las situaciones difíciles tenemos la victoria de Cristo. Jesús dijo: tened fe, yo he vencido ¿a qué? Al mundo. Aquellos que no creyeron necesitaban escuchar de parte del Salvador esa esperanza. Saben, yo he predicado, yo he aconsejado personas y he visto muchas personas que dan testimonio, pero algunos lo hacen consciente y otros inconscientemente, y algunos lo hacen para hablar de su religión o de su iglesia o de su denominación, y no siembran el amor de Dios a otros en realidad. La gente no ve en eso respeto y reverencia, ve más bien religiosidad. Otros son tan dogmáticos y todo eso que espantan a la gente diciéndole cosas. Si varios chicos con cabellos rojizos, verdes, azules, amarillos, violeta vienen aquí a la puerta de esta iglesia, ¿qué haríamos con ellos? Les diríamos: oiga, aquí no caben los de cabello verde, ¿sí? ¿Será así? El cristiano debe buscar que los demás
ahí sí, se incluyan en la salvación. Incluyamos a los que necesitan esa salvación, ¿ok? Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer su voz. Te alabaré, invocaré, siempre daré a conocer. Juntos digamos, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son. Una vez más, grandes son, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Deme un grito de júbilo por ahí. Aliste su voz. Vamos, grandes son. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son. Nuestra voz que se escuche, grandes. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son. ¡Vamos! Grandes son, muy grandes son, sí, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. No hemos terminado aquí. Vamos otra vez. Grandes son, grandes son. Grandes son. Una vez más con